Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Los saludo hasta sus hogares, en donde deben de estar a gusto, tranquilos. Y pues estamos expectantes de qué día nos volveremos a ver todos aquí, en este lugar, en este recinto que tanto queremos, que tanto amamos. Pero ya vendrá, yo creo que dentro de poco. Así que no se desanimen. Ánimo, que volveremos pronto a nuestro lugar de reunión. Pues hoy he sentido en mi corazón el hablarles a ustedes una enseñanza que yo sé que muchos tal vez ya han tenido en el pasado, como yo la he tenido en el pasado varias veces. Sin embargo, si ustedes son como yo, a lo mejor se les olvida lo que nos han enseñado con relación a la oración que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Así que el tema de hoy es precisamente ese, aprendiendo a orar. Tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero no está por demás rectificar y volver a aprender a orar. Aprendiendo a orar. Y es el Padre Nuestro. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo lo veían a Él orar prácticamente todos los días. Cómo Él se separaba del grupo y se iba a orar solo, a clamar al Señor, a clamar al Padre. Y a veces el Señor invitaba a algunos de ellos a que lo acompañaran. Y el Señor les decía, vengan conmigo, vamos a orar, oren junto conmigo. Pero ¿qué pasaba? Generalmente estos discípulos se quedaban dormidos. Entonces, pues no aprendían como deberían de haber aprendido, ¿verdad? Así que una vez los discípulos del Señor le pidieron a Él que les enseñara a orar. La respuesta que el Señor les dio es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Es un nombre que la iglesia desde un principio ha tomado para esa oración. Pero es un glorioso modelo de oración para todos nosotros los creyentes. Si queremos saber o aprender a orar, es preciso estudiar este modelo que nos dejó nuestro Señor. Acabo de decir modelo, porque el Padre Nuestro no es un rezo que debamos repetir como máquinas sin alma ni corazón, sino que constituye una guía sagrada de cómo debemos dirigirnos a Dios y hablar con Él, como verdaderos hijos de Dios que somos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que el texto en estudio será el de Mateo 6, 9 al 13, y voy a usar la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Este es el tema que vamos a estar tomando hoy, el Padre Nuestro. Pero es conveniente repasar la enseñanza previa que el Señor le dio a sus discípulos. Ahí mismo, en Mateo, el texto de Mateo 6, pero vamos a leer ahora del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8 dice así: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Ay, nanita, de veras que cuando el Señor hablaba, a veces hablaba fuerte, ¿verdad?
porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Es malo orar en público y orar en nuestra congregación? No, pero no debemos hacer lo que los hipócritas fariseos hacían. En verdad les dice, os digo, que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál era el aposento del Señor Jesucristo? Era la naturaleza, en un cerro, en una colina. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Esa es una enseñanza previa a enseñarles lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero yo creo que el Señor después debe haberles explicado paso a paso a los discípulos cómo debía ser la oración. Paso a paso. Dice, no está eso registrado en los evangelios, pero dice Juan en uno de los evangelios que si se quisiera poner en escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y enseñó, que no alcanzarían todos los libros del mundo para retenerlo. Así que definitivamente el Señor Jesús debe haberles explicado paso por paso a sus discípulos de cómo orar, ¿verdad? El Señor manifestó que cuando oremos no lo hagamos para ser vistos de los hombres y obtener su alabanza. Esto es muy importante, porque si lo hacemos, perderemos nuestra recompensa de carácter espiritual. Por eso, hermanos, hay pobreza espiritual en muchos. Hay que orar en privado, a solas con Dios. Esa debe ser nuestra oración personal, para ser alabados por Dios. Si tú quieres ser alabado por el hombre, o sea que cuando vienes a la congregación, a las oraciones en grupo, tú quieres que tus compañeros y hermanos te digan, wow, ese hermano, qué barbaridad, de qué manera ora. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Verdad? Lo único que te quedará al final será la reprensión de Dios. Y Él te dejará como un hipócrita. Porque así es como le ha dicho el Señor. Cuando oréis, dijo el Señor Jesucristo, no seáis como los hipócritas. Qué interesantes son estas enseñanzas, hermano. Otra cosa que no hay que ignorar es la vana repetición. ¿No te han enseñado a no practicar la repetición, hermano, hermana? Lo voy a decir de esta manera. Dios no es quien no te entiende. Él te entiende perfectamente. Ni está sordo. El Señor no está sordo. Entonces, ¿para qué repetirle y repetirle a Él? Pues Él sabe ya lo que le vamos a pedir antes de empezar a abrir nuestra boca. Hermano, hermana, reflexiona en esto por un momento. Creo que es muy importante. Ahora bien, si es necesario insistir ante Él con todo ruego y gracias, sí es bueno, pero no repitiendo siempre lo mismo. Esta costumbre, por si no lo sabías, es propia de los paganos, es decir, de los idólatras que no creen en nuestro Dios, en el Dios que nos mostró el Señor Jesucristo como nuestro Padre. Así que entrando de lleno en el tema, el Señor dijo, vosotros pues oraréis así. Quiero aclarar que la oración no tiene carácter semanal o mensual, ni una vez al año.
Nuestra oración debe ser hecha a diario. Y la palabra de Dios dice que sin cesar. Esta frase significa que debemos orar como el Señor dice y no como nosotros queremos. Así que, primero, el primer tema, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el primer tema de la oración. Cuando oremos, vamos a hablar con Dios. Y tengamos presente que a quien nos estamos dirigiendo es al Padre Celestial, al Dios Altísimo. Esta frase enseña la total reverencia hacia nuestro Dios y Señor. La oración no debe hacerse con absoluto respeto ante Dios y no haciendo otras actividades ajenas a la oración. El tiempo que se aparte en la oración para el Señor es de carácter sagrado, mi hermano, mi hermana. Repite ahí en tu casa, sagrado. La oración que vas a hacer al Señor es de carácter sagrado. También nos debemos dirigir a Dios, siempre y cuando seamos creyentes en Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro Padre Celestial. No es correcto, como en algunos sistemas eclesiásticos dicen, que se le llame al Padre Celestial por su nombre cuando se ora. Que además eso no lo vio bien el Señor Jesús. Es cierto que hay un nombre para nuestro Dios Todopoderoso, y este es un tetragrama, YHWH, pronunciado por unos como Jehová y por otros como Yahvé. Pero el santo nombre de Dios hay que saber en qué momentos debemos pronunciarlo, y no como sucede en algunas actividades eclesiásticas. Si tú, que pretendes respetar a tu Padre terrenal, le dices o le llamas, ¿cómo? Por su nombre, no por su título. Yo no le decía a mi papá, oye, doctor, ven para acá. Oye, doctor, quiero hablar contigo. Tal vez él era doctor, pero yo le decía, papi, papá, quiero hablar contigo, ¿verdad? Así que, si Dios es ahora nuestro Padre Celestial, ¿cómo es que le seguimos llamando por su nombre sin el debido respeto? Se le llamó a Dios por su nombre en el pasado, acuérdense, en Israel. Hoy todavía en el judaísmo nadie se atreve a pronunciar de ninguna manera el nombre de Dios. Cuando Dios aún no se había dado a conocer, ¿cómo? Como el Padre Celestial. ¿A quiénes? A nosotros, su pueblo. Pero una vez que Jesucristo, el Hijo, ¿verdad?, nos ha dado a conocer al Padre, nos ha dado a los creyentes la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no debemos seguir llamando a Dios por su nombre, sino como debe ser, Padre Celestial. Ese es el nombre por el cual nosotros nos debemos dirigir a Dios. Esto es lo correcto, lo debido y lo agradable para Dios. Si no me crees, acuérdate lo que afirma la Escritura de cómo clama el Espíritu Santo a Dios a través de nosotros los creyentes. Dice Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el término Abba Padre me han dicho que quiere decir papito. ¿Le podemos decir a nuestro Dios papito cuando estamos solos con Él? Llamarlo de esa manera, Abba Padre. Oye, yo veo claramente, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cómo llama el Espíritu Santo a Dios.
Dice así: y por cuanto sois hijos, nosotros somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, ahora eres hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que, mis hermanos, esa es la manera como nos debemos de dirigir a nuestro Padre Celestial. Todo esto, pues, debe eliminar toda duda y todo error de nuestra vida. De manera que nuestra relación actual con Dios es de padre a hijos y de hijos a padre. Es una relación afectuosa, plena, amorosa y verdadera. Así también debemos orar a Dios nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo. En segundo lugar, el Señor Jesús dijo en la oración modelo, dijo: santificado sea tu nombre. Esta frase implica alabanza, adoración, glorificación. El nombre del Señor debe ser santificado. ¿Pero de qué manera debe ser santificado? Santificar, mi hermano, mi hermana, quiere decir separar o apartar. Y esto significa que debemos hacer diferencia entre el santo nombre de Dios y todo lo demás. Debemos separar el nombre de Dios de todo lo profano y vil, porque el nombre de Dios no es cualquier nombre. No se santifica el nombre de Dios cuando se toma de cualquier manera o despreocupadamente. Muchos toman el santo nombre sin ningún cuidado ni reverencia. Por ahí en el mundo, ¿verdad? Dicen cosas terribles respecto al nombre de Dios. También, por ningún motivo debemos pronunciar el nombre en sitios inmundos o inapropiados, sino en lugares limpios y apropiados. El santo nombre de Dios debe ser temido, reverenciado y glorificado como conviene a hijos santos de Dios. Teniendo en cuenta todo lo anterior, mis hermanos, debemos alabar y exaltar y glorificar el nombre de Dios. Nosotros existimos para eso y no podemos cambiar el propósito de nuestro santo Dios. Dios es el creador del mundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo perfecto. Dios es el que nos da todas las cosas para que las aprovechemos. Dios es el que nos llena de gozo y paz al creer. Dios es el que nos hizo sus hijos. Dios es el que nos ha dado su Santo Espíritu. Así que en nuestra oración jamás debe faltar este punto de adorar a Dios, que va en primer lugar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Se lo dijo a una mujer samaritana en Juan 4, 23 al 24. Le dijo, el Señor dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que cuando tú te pongas a orar delante del Señor, acuérdate que lo debes estar adorando. Así que ese fue el segundo lugar de santificado sea tu nombre. Vamos a ver el tercer lugar ahora, mis hermanos. El tercer punto dice: venga tu reino. El creyente debe desear y pedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero aquí hay dos aspectos a considerar. El primero se refiere al reino de Dios, ¿dónde? En tu interior, en el interior del hombre. No es un reino en sentido político, sino espiritual.
Dios desea gobernar en el corazón del hombre. Él desea gobernar en tu corazón, hermano, en tu corazón, hermana, para que su reino sea plenamente establecido aquí entre nosotros, en su pueblo, en la iglesia. A esto, primeramente, es lo que se llama el reino de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 14, 17. Es la obra de Dios en el interior del hombre. Es el gobierno que más nos conviene en nuestro interior. Ya no debe gobernar el falso corazón humano, sino debe de gobernar Dios en nuestro corazón. El apóstol Pablo lo dice así en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y yo no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que debemos orar, venga tu reino, deseando que el Señor gobierne en nuestro corazón como Él quiere y de la misma forma que por medio de la proclamación del Evangelio, muchas personas, tanto judíos como gentiles, vengan a conocer la gracia de Dios y sean salvos, para que Dios también en ellos sea el que reine por siempre. Cuarto punto, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor nos enseña a orar deseando la voluntad de Dios en nuestra propia vida como la de los demás. Pero ay, hermanos, esto sí que es difícil al principio de nuestro caminar con el Señor. Lo que siempre hemos querido, ¿qué es? Hacer nuestra voluntad. Y ahora nos toca orar para que se haga la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor. Es difícil, pero absolutamente preciso hacer esto. De lo contrario, nuestro fracaso ya está garantizado en el camino del Señor, de acuerdo a aquellas muy serias palabras del Señor, fáciles de recordar, que dicen, sin mí nada podéis hacer. Hay que acordarnos cuando estemos orando, mis hermanos, sobre todo cuando le estamos pidiendo al Señor, que sin Él nada vamos a poder hacer. Recordemos un instante a nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, cómo luchaba por hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué dijo Él? En Mateo 26:39, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego decía, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo veo, mis hermanos, que esta es una lección de obediencia muy sublime que podemos nosotros tomar en el mundo. Es el propio Hijo de Dios orando en agonía, dispuesto a no ceder ante sus propios deseos antes que a los de Dios. Y por eso Él dijo, hágase tu voluntad. Al orar, hágase tu voluntad, debemos aceptar los designios de Dios en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Que desea el Señor lo desea, hacer su voluntad en nuestras vidas. Él desea qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a vestir, qué es lo que vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar,
con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir y cómo nos recrearemos. Todo eso está dentro de la voluntad de Dios, mis hermanos. A algunos esto les puede parecer exagerado, pero créame que no lo es. Esta convicción llegará después de mucho trajinar en el camino del Señor, después de mucho orar. Entonces será cuando podremos decir con plena seguridad y confianza. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe el futuro y lo que es mejor para nosotros. Entonces podemos decir con plena seguridad y confianza, hágase tu voluntad, Señor. Quinto punto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto significa rogar por nuestras necesidades primordiales y aún por las que no son primordiales. Notemos que se ora por el pan de cada día, no por el pan de cada año, ni por el pan de cada década o por el pan que voy a comer siempre. En esto vemos el propósito de Dios de depender de Él para nuestro sustento. Esta es la forma de asegurar nuestra provisión, porque de otra forma, cuando lleguen los tiempos de las vacas flacas, como ahorita yo creo que muchos estamos creyendo que estamos viviendo en tiempos de las vacas flacas por el problema de la pandemia. Estamos encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Y estamos comiendo lo que hay en el refrigerador o lo que hay en la alacena. No podemos salir a comer afuera, no podemos ir a los taquitos, ¿verdad? Que a todos nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, ¿verdad? O sea que es tiempo de vacas flacas. Y en los tiempos de las vacas flacas la vemos mal, muy mal. Es la voluntad de Dios que nos ocupemos también de nuestra necesidad material, pidiendo al Señor su provisión de nuestras necesidades. Dios es nuestro proveedor, hermano, hermana, y así le debemos ver a Él. Recordemos que oramos a Él diciendo, Padre nuestro. ¿Y qué padre será aquel que no se ocupa de las necesidades de sus hijos? Tú eres padre, hermano, tú eres padre, hermana, tienes hijos pequeños, ¿qué haces? Te ocupas de las necesidades de tus hijos. ¿Por qué? Porque eres el Padre. Así nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es nuestro Padre y se ocupa de nuestras necesidades. Si nuestros padres terrenales, ¿verdad?, lo hacen de una muy buena manera, ¿cuánto más nuestro amante Padre Celestial lo va a hacer conmigo y contigo, que somos sus hijos, hermano, hermana? No es la voluntad de Dios que sus hijos pasemos necesidades, nada más porque sí. El Señor sabe lo que necesitamos y está dispuesto a proveernos aún en sobreabundancia para que compartamos también con aquellos que pueden tener necesidad. ¿Cuántas veces te puede llegar una persona con mucha necesidad a la puerta de tu casa y tocarte la puerta y decirte, Señor, señora, ¿me puede dar algo de comer? ¿Qué haces? No, hoy no es día, hoy no tengo, váyase. No, hermanos, nuestra responsabilidad es ayudar a aquellos menesterosos que llegan con hambre a tocar nuestra puerta, ¿verdad? Si nos hallamos en necesidad y no tenemos una respuesta clara o pronta del Señor, por ningún motivo debemos de desmayar. Él es fiel y justo, hermano, hermana. Y sin duda, Él responderá en su momento, puesto que Dios nunca obra tarde. Pero tampoco al Señor le podemos adelantar su tiempo de respuesta. Algunos oramos y le pedimos al Señor, rápido, rápido, Señor, quiero esto, cúmplemelo. Tú dijiste que me lo ibas a cumplir, así que rapidito. Hermanos, eso no se hace.
Hay épocas de prueba, pero si somos fieles y fieles creyentes y además pacientes, Dios nos dará para su gloria y para su alabanza. ¿Por qué? Porque cuando Él nos otorgue lo que le hemos pedido, ¿qué vamos a decir? Gloria a Dios, porque nos ha dado lo que le pedimos. Él es fiel en cumplir sus promesas, ¿verdad? Por eso nuestro lema en esta congregación es: Dios siempre cumple sus promesas. Así que el sexto punto dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bueno, mis hermanos, es ser perdonado, ¿eh? Yo creo que no hay cosa más linda que ser perdonado, pero debemos ser muy buenos también para perdonar a otros. Si queremos recibir, ¿sabes qué tienes que hacer, hermano o hermana? Tienes que dar. Es muy injusto de nuestra parte pedirle perdón a Dios, pero cuando nos piden perdón, ¿qué hacemos? No, yo no lo voy a perdonar. No lo queremos perdonar. Sin embargo, cometemos este error muy frecuentemente, hermano, hermana. Haz un análisis de tu corazón y vas a ver que muy frecuentemente cometemos este error. Y por eso andamos cargados de culpa, porque a la vez que no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados por nuestro Padre Celestial. Acuérdense que hay que dar para recibir. Pero veo que sería muy falso de nuestra parte orar pidiendo perdón, haciendo de cuenta que perdonamos. Ya lo perdoné, pero es lo contrario, no es cierto. Muchas personas tienen gran dificultad para perdonar. ¿Por qué? Porque mantienen una actitud de juicio y castigo para sus ofensores. Pero para perdonar hay que despojarnos de esto, o será imposible recibir el perdón de Dios. Así que cuando digamos, perdóname, Señor, ¿verdad? Porque yo también he perdonado a los que me han ofendido, que sea una realidad, mi hermano, mi hermana. Séptimo punto: y no nos metas en tentación. Esta frase se debe entender como una súplica al Señor de ser guardados del pecado, como pidiendo al Señor que no permita que pequemos contra Él. Aquí el Señor nos enseña a pedir contra el pecado, que es lo que produce la tentación, porque la finalidad del pecado es esta: es hacernos caer en la transgresión, apartándonos de la gracia de Dios. Sabemos que Dios no está con los transgresores ni con los injustos, sino con aquellos que le aman y le obedecen, andando en justicia y en verdad. Por esta razón, mi querido hermano, mi querida hermana, el diablo vive pidiéndonos delante de Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo es eso? Estás diciendo cosas que no son. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Pero qué le dijo el Señor? Pero yo he rogado por ti. Así que Satanás se la vive pidiéndonos delante de Dios para poder tentarnos y hacernos caer de la bendición de nuestro Padre Celestial. Es necesario, mis hermanos, asumir una actitud definida y correcta ante el pecado. Cuando oramos, no nos metas en tentación, y al mismo tiempo estar dispuestos al pecado. ¿Sabes qué, mis hermanos? Eso no es congruente. De manera que para no quedarnos en la contradicción, es necesario asumir una postura clara contra el pecado y entender que como hijos de Dios no debemos ni podemos pecar. Hermano, hermana, ¿eres hijo de Dios?
entonces no te está permitido pecar. Y eso lo tienes que enseñar a tus hijos también. Un hijo de Dios no puede justificar el pecado de ninguna manera. Es de reconocer que nuestra lucha y victoria contra el pecado no es fácil. Claro que no es fácil, ni cosa simple. Y que no vamos a lograr la victoria de cualquier manera, sino buscando intensamente la ayuda de Dios en oración y en la lectura de sus palabras. La lectura de la Biblia, este librote grandote, magnífico. Miren, este que traigo ahora hoy está de muy buen tamaño, grandote. Tenemos que estar leyendo la palabra para darnos cuenta de en qué andamos torcidos. En octavo lugar dice, mas líbranos del mal. Qué necesario es ser librado de todas las acechanzas del maligno. En el séptimo decíamos en la tentación que Satanás se vive pidiéndonos. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos libre de las acechanzas del maligno. A los hijos de Dios, ¿saben qué pasa, mis hermanos, con nosotros los hijos de Dios? Y te voy a decir algo que a lo mejor te va a asustar. A los hijos de Dios nos busca el mal. El mal nos busca. Así que yo como creyente no me debo fiar de ninguna circunstancia por inofensiva que parezca. ¿Por qué? Porque un buen creyente no juzga por las apariencias, sino con juicio justo. Como ovejas que somos, ¿saben lo que nos pasa? Como ovejas que somos, no sabemos por dónde andan los lobos buscándonos para devorarnos. Pero nuestro buen pastor, nuestro Padre Celestial, sí sabe. Y Él no nos descuida. Cuando le hagamos como las ovejas, ve, ¿saben lo que va a pasar? Él va a actuar. La Escritura dice claramente en función de qué está el maligno. ¿Saben ustedes para qué vino el maligno? La palabra lo dice, para robar, matar y destruir. El diablo, según veo yo en las Escrituras, es causante de todas las desgracias en esta tierra. El mal entró en el mundo por ese inicuo y maléfico ser y realmente no por otra gran causa. ¿Se acuerdan quién fue? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Disfrazado Satanás de un animal de este mundo. Así que nuestra oración, si nosotros sabemos eso, debe ser suplicar la protección de nuestro Padre Celestial en todo momento. Debemos pedir que el Señor nos guarde de la acción maligna del enemigo, de Satanás. El diablo roba todo lo espiritual y aún lo material te lo roba. Busca la ruina del creyente en los dos sentidos. El diablo pretende tomar lo que no le pertenece. ¿Saben por qué? Porque él es un ladrón. Y su placer es ver calamidades en el pueblo de Dios. Ese es el placer del diablo, ver calamidades en el pueblo de Dios. El diablo busca también acabar con la vida de nosotros, la vida de los hijos de Dios. Pero también el diablo busca nuestra muerte espiritual. El diablo tiene 1001 tretas para embaucarnos en sus mortales mentiras y acabar con nuestras vidas, hermanos. También el diablo busca destruir todo lo que encuentra a su paso, porque el propósito de su naturaleza caída es en esencia la destrucción. Mientras nuestro Padre Celestial edifica, el diablo ¿qué hace? Destruye. El diablo es feliz destruyendo la obra de Dios.
En todo esto hay que ver cuál sea nuestra actitud frente a este enemigo tan maléfico. Si le vamos a permitir con nuestra pasividad y resignación que acabe con nosotros. O si por el contrario le vamos a dar la batalla, encomendándonos todos los días en nuestra oración diaria al Señor por su protección. Hermano, esto es fundamental. Finalmente, el Padre nuestro dice, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Reconoces en tu corazón esta frase fundamental? A Dios y solo a Él le pertenece el poder. Dios es el Todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que le pedimos y más allá aún de lo que esperamos o entendemos. Dios está por encima de todo en absoluto, de todo, mis hermanos. Esperemos en su infinito poder. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y Dios el Padre respondió, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Así que, mis hermanos, ¿cuál es la conclusión final de esta enseñanza? No dejar de orar fielmente este maravilloso modelo de oración. A diario, que nos enseñó el Señor, nos enseñó el Señor Jesucristo, pues Él es el guía de cómo comunicarnos con Dios correctamente y experimentar la felicidad de poder hablar con Él y ser victoriosos, de manera que lo hizo nuestro precioso Señor, de la manera que lo hizo nuestro precioso Señor y sus santos apóstoles. Jesús era la forma que Él oraba todos los días y así le enseñó a sus apóstoles a hacerlo. Mis hermanos, gracias por escucharme. Creo que ahora lo que les puedo pedir rápidamente es que me acompañen a orar. ¿Les parece? ¿Que oremos? Padre nuestro, nosotros sabemos, como tus hijos, que tú estás en el cielo, Señor, que tú eres grande y poderoso. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque nos provees diariamente con todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque nos das la protección en contra del maligno. Y no permitas que el maligno nos toque, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ser bueno con todos y cada uno de los que estamos en este momento aquí, oyendo, escuchando y viendo esta enseñanza. Ayúdanos a ser fieles delante de ti, Señor. Y Padre, gracias por esa dicha que nos das de que tú todo lo sabes. A ti, Señor, antes de abrir nuestros labios, tú ya sabes lo que te vamos a pedir. Ayúdanos a entenderlo y comprenderlo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser dignos miembros de esta iglesia que siempre estamos en oración, pidiéndote, Padre nuestro, que estás en el cielo, y que santifiquemos continuamente tu nombre, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga.